Ahí estamos. Cuenten un poquito qué es lo que van a hacer, quiénes son todos los compañeros que van a actuar, bueno, todo lo que quieran. Vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Somos el grupo número 3. Hoy vamos a trabajar las culturas precolombinas. Y primero vamos a empezar de una manera un poco más interactiva. Yo les voy a ir mostrando primero imágenes y quiero que ustedes me digan qué es lo que ven en cada imagen, ¿sí? A partir de estas imágenes vamos a después a entrar en el tema en específico que es el que nos compete a nosotros. Pero primero quiero ver qué pueden hacer, qué tipo de relación les parece que hay entre estas imágenes. ¿Les parece? Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Adelante. Bueno, a ver, no sé si me la llegan a ver. ¿La llegan a ver ahí? Sí, se ven. Sí, Vero, ¿Se se ve? ven. Sí. Bueno, ¿qué es lo que ven acá? ¿Qué les parece que hay acá? Un sistema de Un cuentas. abaco. Un abaco. Números. Números, bien, Adrián, hay números. ¿Y todos los un números que ves código. son iguales? No. 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 Tenemos diferentes representaciones en estos números. Y si yo les muestro a ustedes esto, ¿qué les parece que es? Díganme si no se ve, ¿eh? ¿Lo llegan a ver? Figuras, son figuras. Figuras, bien, Carlos. A ver, esto. Miren esto. Ah, bueno, ahí ya está más definida la figura, sí, sí. Sí. Bien, está más definida, bien. A ver esta, miren esta. ¿Qué les parece que es? Un ave. Una ave, bien. Y les voy a mostrar esta última para no hacerlo tan extenso. A ver quién se da cuenta que es esto. Un jaguar. Un jaguar. Un jaguar. Jaguar. Bueno, lo vamos a llamar balán. No lo vamos a llamar jaguar, lo vamos a llamar balán. ¿Qué les parece? ¿Por qué les habré mostrado estas imágenes? ¿Qué les parece que puede ser? ¿Qué creen que por qué estas imágenes? No sé, algún calendario, tal vez. Bien, algún calendario, alguna forma de escritura, Ah, una también, manera de sí. representarse, Exacto. una manera de dejar plasmado algo. Bueno, todas estas imágenes tienen que ver con el tema que vamos a abarcar hoy nosotros, que se llama culturas precolombinas. A ver, ¿qué significa precolombina? Precolombina significa que es previo a Colón, ¿sí? Pero no hay una sola cultura precolombina, tenemos varias. Entre estas que tenemos está, que es la que vamos a abarcar nosotros hoy, que es los pueblos mayas, ¿sí? Primero vamos a ponernos en contexto. Ahora sí, necesito compartir, perdón, pero me está ayudando mi hija con la tecnología. Voy a compartir pantalla. Sí, ya está habilitada, así que Perfecto. tendrías que poder hacerlo. Ahí está. Muy bien. Bueno, esta es la presentación, no sé si se llega a ver, y vamos a ir directamente a lo primero que es el mapa. Primero, para que nosotros podamos hablar de una civilización es necesario que nos ubiquemos de manera geográfica, ¿sí? Que sepamos dónde está ubicada. Esta cultura precolombina, que se llama maya, existe a partir del siglo XX a.C. y el siglo XV posterior a Cristo, después de Cristo. Se encuentran ubicados en un área que comprende lo que es el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y algunos sectores de lo que tiene que ver con Honduras. Tenían un territorio bastante extenso, más de 300.000 kilómetros, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer para poder estudiar esta cultura es dividirla en las áreas en las que se encontraban, porque les vuelvo a repetir, la cultura maya o la civilización maya no estuvo centrada solo en un lugar. Entonces vamos a empezar a dividirla. Tenemos la zona norte, arriba, la zona central, en el medio, y la zona sur. Cuando hablamos de la zona norte, vamos a hablar de que comprende a los estados actuales de Yucatán. ¿Cuáles son estos estados? Podemos hablar de Quintana Roo, el este de Chiapas, Campeche, Tulum y Chichén Itzá. Perdón, pero no
me cuesta la pronunciación. Pero bueno, vamos a tener en cuenta Chichén Itzá, porque después cuando hablemos de la parte de los periodos, tiene una parte importante esta ciudad. Si nosotros miramos a nivel orográfico, ¿qué significa mirar a nivel orográfico? Cuando uno mira a nivel orográfico, está mirando desde la parte cartográfica, de la parte de las escalas, ¿sí? Cuando nosotros miramos a nivel orográfico, vamos a ver que tenemos una parte que se llama tierras bajas, ¿sí? Que también estuvieron situados en esa planicie que era casi nula y que tenía cierta irrigación fluvial, no absoluta, pero había sectores donde sí había oasis y había más cantidad de agua, ¿sí? De provisión de agua. Esto era la parte de la zona norte. Cuando nosotros vamos a hablar de la zona central, vamos a llegar a un lugar donde se erigieron grandes ciudades, ¿sí? Y abarcan desde el río Usumacinta o Grigalfa, y pertenecen a lo que hoy conocemos como el actual Estado de México de Tabasco. También tuvieron una parte importante en lo que tiene que ver con Honduras, ¿sí? Estuvieron en una parte importante de Honduras, incluyendo lo que era el Petén guatemalteco y las franjas costeras del Océano Pacífico. Parte de Chiapas, Guatemala y El Salvador. Esto es en la zona central. Cuando vamos a la zona del sur, vamos a ver que nos encontramos con los altiplanos mayas, que suelen superar los 1500 metros de altura por sobre el nivel del mar, ¿sí? Van desde el este de Chiapas hasta Guatemala y se observa el ascenso de estas llanuras, ¿sí? Hasta alcanzar una máxima altitud en las sierras de Cuchumatanes. En todo este sector, en todo lo que nosotros fuimos describiendo, vamos a observar que hay un ambiente natural bastante diverso, ¿sí? Una biodiversidad bastante interesante, que también esto genera que haya diferentes climas, que también va a ser importante después cuando se vayan desarrollando los siguientes contenidos. Cuando nosotros hablamos de esta civilización, tenemos 3 periodos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos el periodo preclásico, que va desde el 1800 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo. En este sector se crearon pequeños núcleos urbanos. ¿Dónde estaban ubicados? Estaban ubicados en las costas del Océano Pacífico. Primero comenzaron como pequeños núcleos o pequeñas ciudades, y con el transcurrir del tiempo se convirtieron en grandes ciudades-estado. Se encontraban en contacto también con otra civilización, que eran los olmecas y los mexizoques, o mexizoctes. En esta parte no vamos a desarrollar en gran parte, porque si no mis compañeros tienen que ir en cada periodo de las culturas. Vamos a ir desarrollando lo que tiene que ver con la economía, la arquitectura, la agricultura, pero sí es importante nombrar que en el periodo preclásico la agricultura tuvo un gran protagonismo. Después de este periodo preclásico viene el periodo clásico. En el periodo clásico vamos a tener desde el 250 después de Cristo al 900 después de Cristo. En esta etapa fue una época de desarrollo y de de que floreció a nivel cultural, ¿sí? De hecho hay registros. Exacto, gracias, Meli, de florecimiento. De hecho hay registros de cerámicas en esta etapa, que si uno lo conecta con el periodo preclásico, es necesario porque hubo en su momento cierto acopio de productos que surgieron desde la agricultura. También es importante que aclaremos que en este periodo se construyen grandes ciudades en las partes de las zonas de más selva. Tenemos las ciudades del Palenque, las ciudades de Copal y las ciudades de Tucal, ¿sí? Eran ciudades que se erigían, es decir, que crecieron y que eran como pirámides de más de 70 metros de altura. Lo importante también en esta etapa es la construcción del calendario maya, que lo vamos a desarrollar un poco más adelante. ¿Qué pasó con todas estas ciudades? Llegando al fin de este periodo, estas ciudades fueron abandonadas. ¿Por qué fueron abandonadas? Hay algunas teorías que dicen que tuvieron que ver con las sequías, otras con la invasión extranjera, y que por este motivo
las civilizaciones fueron corriéndose o migrando de ese lugar. Entonces ahora vamos a entrar en lo que es el último periodo, que es el periodo posclásico, que va desde el 900 después de Cristo hasta el 1400, 1500 después de Cristo. En esto nos encontramos con que ya los mayas habían dejado en el periodo clásico las ciudades, no tenían más las ciudades que habían sido tan importantes. Entonces, ¿qué hicieron? Se trasladaron, se fueron a la península de Yucatán y comenzaron a crear nuevas ciudades. Pero también había otros pueblos dentro de lo que era la península de Yucatán. Por ejemplo, teníamos la ciudad de Chichén Itzá. ¿Se acuerdan que yo se las nombré antes, cuando empezamos a hablar del tema? Lo que hicieron fue expandir y engrandecer un poco esta ciudad. Bueno, eso sería lo que, como para hacer la presentación, tanto geográfica, para ponerlos en contextos de cuándo inicia la civilización maya, y para poder dividirlo en los periodos. Ahora, a partir de ahora, sigue mi compañera Meli, para poder explicar lo que tiene que ver con la organización, cómo se fueron organizando estas ciudades. Meli. Muy bien. Bueno. Les pido a algunos que tenga el micrófono que lo mutee, por favor, porque así se escucha perfecto lo que habla. Sí, adelante. Bueno, yo voy a hablar de la subsistencia de los mayas. Los hallazgos arqueológicos han permitido corregir las primeras interpretaciones que tenían sobre la subsistencia y la composición de la ciudad y organización de los mayas, ¿no? Por mucho tiempo se había creído que eran ciudades, que no eran ciudades, sino que eran centros ceremoniales, que los campesinos venían y rendían culto y demás, ¿no? Pero bueno, después se dieron cuenta que no, que eran ciudades compuestas, digamos, por un centro, perdóname, me comí una parte. Bueno, primero se pensaba eso de las ciudades, ¿no? Y que solo estaba compuesta por sacerdotes y aldeanos, pero como que venían, no era que se instalaban ahí. Bueno, y también pensaban que la agricultura era solo de rosas. El sistema este de rosas se trata de que ellos quemaban, talaban y quemaban una superficie, y después delimitaban esa zona que se llamaba milpa, y después sembraban y cultivaban hasta que el suelo dejaba de ser fértil, y bueno, y entonces se corrían a otra zona aledaña, ¿no? Próxima. Bueno, gracias a la arqueología se dieron cuenta que la agricultura no era solo de rosas, sino que era un poco más sofisticada. Aparte de ese sistema, por ejemplo, tenían terrazas, riegos, bueno, eran diversos métodos de agricultura mucho más avanzados de lo que se pensaban en un principio. Y también, bueno, respecto a las ciudades, lo retomo, eran ciudades, eran centros ceremoniales, pero que tenían barrios con viviendas, y bueno, y era una sociedad compuesta por personas con oficios y posiciones dispares, digamos, ¿no? Era estratificada, de jerarquía, junto a las familias gobernantes, por ejemplo, las hazañas de los gobernantes y los tribunos designados, digamos, no registrados. Bueno, también había una burocracia, militares, intelectuales, compuestos por dos escribas y arquitectos. Todos ellos constituían la clase dominante, ¿no? La élite. Después, bueno, de esa gama aparecían los artesanos y campesinos que formaban el pueblo, digamos, ¿no? Algunas ciudades mayas también tenían establecido una forma de reinado o confederaciones. Después, bueno, se conocen multitud de detalles de fechas de nacimiento, de los gobernantes, casamientos, expediciones, acuerdos con ciudades vecinas, todo gracias cuando pudieron descifrar los jeroglíficos. Eso ayudó muchísimo a poder entender un montón de cosas y, bueno, y tener registro de ellos. Y después, para comprender la forma, el carácter y la subdivisión del asentamiento maya, el texto que mejor lo clasifica, lo describe, es el de Diego Landa Calderón. Él era un cura, sacerdote, perdón,
un sacerdote franciscano de la provincia de Yucatán. Estaba él en 1572 y 1579 estuvo. Bueno, nada, era bastante cruel, era un torturador que para extraer confesiones de paganismo y herejía, bueno, los torturaba. Y bueno, Landa, aparte de todo eso que hacía, pudo describir lo que era el lugar, ¿no? Y bueno, en palabras de él decía, antes que los españoles ganasen en aquella tierra, vivían los naturales, en pueblos con mucha policía y tenían la tierra muy limpia y desmontada de malas plantas, y puestos árboles muy buenos, y que su habitación era de esta manera. En medio del pueblo estaban los templos con hermosas plazas, y en torno de los templos estaban las casas de los señores y de los sacerdotes, y luego la gente más principal, y así iban, de más ricos y estimados, más cercanos de estos ricos, y a los finales del pueblo estaban las casas de la gente más baja. Eso lo describía el sacerdote. Y bueno, y después los arqueólogos pudieron corroborar que precisamente esa división era semejante a la que fue descrita por Landa, que en el centro estaba digamos, el templo, ¿no? De carácter religioso ceremonial, y después, bueno, había residencias de élite de los dirigentes, ¿no? Y bueno, alejado del centro había como una zona más rural, ¿no? Que aparecía en densidad que el centro. Y bueno, ahí ya no había una diferencia entre casa y campo, era como claro, no había una diferencia tajante. Y bueno, les voy a hablar un poquito de la organización social también. Bueno, digamos, la diferenciación que tenían ellos eran los trabajos que realizaban, las vestimentas que usaban, formando así distintos grupos sociales. Gobernantes, funcionarios, sacerdotes y oficiales de ejército constituían el grupo de los nobles. Los integrantes de estos grupos eran nobles ya desde nacimiento porque se heredaban las propiedades y se heredaban los cargos también. Y y los campesinos se encargaban de las tareas agrícolas, de recoger las plantas, los frutos, de pescar, y muchas veces colaboraban en la construcción de casas y caminos para los nobles. Había esclavos también. Los esclavos eran por lo general prisioneros de guerra o personas que habían robado, ¿no? Y hasta podían ser sacrificados, por ejemplo, en ceremonias religiosas, los esclavos. Y bueno, los esclavos debían cumplir las tareas más duras, como trabajar en el campo de los nobles, construir caminos, casas y demás, y también, por ejemplo, trasladaban sobre sus hombros las cargas de los comerciantes. Bueno, voy a hablar un poquito de la distribución de las tierras. Los mayas eran hábiles agricultores y vivían en aldeas muy organizadas. Cada comunidad dividía la tierra entre las distintas familias, para que todos tuvieran asegurado su consumo, digamos, su alimentación, y aparte les dejaban como un margen, ¿no? Podían tener un margen como para poder comerciar, pagar el tributo, y aparte también para tener de reserva por si había sequías, ¿no? Y además de las tierras de los campesinos, bueno, estaban las tierras de los nobles y gobernantes, que bueno, eran trabajadas por los campesinos y esclavos. Bueno, ahora le voy a dar paso a Juan, que va a hablar de economía y otros temas. Hola, Juan. buenas tardes. Bueno, yo arranco con arquitectura de los mayas, que vivieron en la península de Yucatán, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Se destacaron en la construcción de ciudades, templos y caminos. No eran grandes urbanistas. Todo se construía alrededor del templo y la plaza principal. Entre los 300 y 900 después de Cristo se alcanzaron su mayor esplendor en cuanto al desarrollo artístico y arquitectónico. Sus ciudades eran centros ceremoniales, ya que el edificio principal era el templo. Eran construcciones altas con 4 caras, cuadradas, con escalones muy altos. Inclusive en algunas, hasta hace poco se podía subir. Ahora, por lo peligroso de los lo han suspendido, pero se podía subir hasta arriba, ¿no? Hasta el templo. Ahí en ese templo, ahí arriba, se hacían sacrificios, y todos los otros edificios alrededor
se encontraba la cancha de fútbol, como nosotros llamamos ahora, que era el juego de pelota en ese momento, tribunas y la plaza. Y alrededor de todo eso se construía la vivienda, tanto de los grandes, de los sacerdotes, de los militares y de los ciudadanos comerciantes de mayor poder adquisitivo. Todas las casas eran cortadas con piedras cuadradas, que hasta ahora no se sabe bien cómo las cortaron, pero eran piedras rocas muy pesadas y cuadradas. Inclusive hay, ¿cómo es?, una construcción, Chichén Itzá, que se localiza en medio de la selva, en las tierras mayas, donde tiene un observatorio astronómico que está hecho casi a 70 metros de altura, desde donde se puede ver las estrellas a la noche, que hay una foto ahí que yo subí, no sé si la pusieron, para compartir pantalla, que se ve clarita las estrellas de noche desde el lugar. Ahí en ese lugar había unos orificios de 12 metros de altura que era para poder ver exclusivamente algunas estrellas en el cielo. Los principales núcleos de esta cultura maya, y la más grande que se cree, fue Palenque, por su gran extensión e impresionantes dimensiones que tenía, por las construcciones, la cantidad que había en la península de Yucatán. Se calcula que los mayas ocuparon un área de 350 kilómetros cuadrados, ¿no? En un litoral muy rico en alimentos, con mucha selva, con mucha diversidad de flora y fauna, y ocuparon tres tipos de terreno distintos, como dijo la compañera: las tierras altas, que abarcaban la zona sur de Guatemala, la zona de Chiapas en México, las tierras bajas del sur, comprendidas entre Petén y sus áreas de influencia, las tierras bajas del norte, que ocupaban gran parte de la península de Yucatán, y entre las que estaban las ciudades más importantes, entre ellas, bueno, ya les dije Palenque, después estaba Tikal, Copán, ciudades muy grandes también fueron Tulum, Uxmal, Calakmul, Palenque, ya les dije, perdón, en Chiapas, Piedras Negras, que se supone que desde donde fue que salió parte de la escritura maya, Quirigua, Huateca, Comalcaco, Tenam Puente, Tomina, Saxa, Dos Pilas, Cerros, Ciudad Blanca, Ayapayón y Becam. Yo puse algunas ciudades porque la verdad que hay un montón de ciudades, se calcula que había más de 90 ciudades que tenían habitadas los mayas, y eran muchas las ciudades para nombrar. El arreglo arquitectónico de los edificios... Perdón, Juan, muchas veces se ha escuchado hablar de la Grecia americana, ¿no es cierto? Porque eran justamente estas pequeñas ciudades-estado que funcionaban como un estado. Yo siempre, cuando escuché decir eso, yo digo, bueno, podríamos decir la Grecia americana o podríamos decir, en este caso, la Maya europea, ¿no es cierto? Que también, paralelamente, han sido ciudades realmente muy, muy importantes, muy, muy importantes. Adelante. Bueno, ellos marcaban los edificios en la forma arquitectónica, que ponían uno del lado que salía el sol, del lado este, y del otro del lado oeste, para marcar, en este caso, el nacimiento y el ocaso del sol, ¿no? Que hacían un desarrollo urbanístico y obras de ingeniería pioneras en Mesoamérica, como el manejo hidráulico para la agricultura. Ellos tenían canales de irrigación, que inclusive en Palenque circula bajo la plaza principal un canal de irrigación de más o menos 80 centímetros de alto por 70 de ancho, que ahora está medio, que por lo que dice la información, está como derrumbado, pero todavía sigue funcionando, ¿eh? Sigue irrigando agua que es alimentada por algunos manantiales, y en las épocas de lluvia todavía sigue funcionando. La agricultura de ellos era muy avanzada por la técnica de los suelos que tenían, porque justamente con los canales de irrigación que tenían, el agua les llegaba a ellos, inclusive en las épocas de sequía, durante todo el año. Pero ellos tienen épocas de 6 meses de mucha lluvia. Durante 6 meses les llueve todo el tiempo porque es muy tropical la zona. Y a veces, durante algunos años, hay sequía, como pasa acá también, ¿no? Lograron sobrevivir a sistemas de sequía, con este sistema de depósito. Ellos tenían un depósito, el templo depósito, tenían una represa adentro del palacio para regular el agua, y poder almacenarla era importante en los meses de lluvia, ¿no?
Las represas era para racionar gradualmente el agua para los sembrados. También en un momento tuvieron problemas de contaminación con el agua porque estos canales de agua eran a cielo abierto y circulaban por donde circulaba la gente, por los caminos. Ellos inclusive habían hecho calzadas para comunicarse desde una ciudad o de un templo a otro lugar que estaba en medio de la selva. Hacían calzadas, hacían veredas con material, con cal, como se conoce hoy en día, con el mineral así como se conoce hoy en día, y esa agua se contaminaba, porque el canal era abierto, con el paso de la gente. Entonces hicieron barreras para que la gente no contamine el agua, y fueron uno de los primeros pueblos que pudieron purificar el agua trayendo desde otros lugares, de otras zonas. Se llama, no, silicio no es. Perdón, que me perdí. Obsidiana, querrás decir. Cuarzo Obsidiana. natural. No, el cuarzo natural lo ponían en los lugares, que es una arena muy fina, para que el agua filtrara, y con eso lograban purificar el agua. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ponían Sí, sí. en los estanques, le ponían agua para que el agua se limpiara, inclusive, para que se mineralizara. Filtro. Hablando con palabras de hoy, ¿no? Bien. Y entonces de esa manera el agua era apta para consumo humano y para darle a los animales. Después, bueno, la organización política que ellos tenían, había una organización política de gobierno público, que arrancaba muy arriba, que en un momento en la Liga de Mayapán, que se unieron 3 ciudades en un gobierno, y había 3 jefes que se llamaban Oatepal, cada uno había sido Kinich, que viene a ser como jefe de un pueblo, de una ciudad, y habían creado un consejo, que fue desde el año 990 después de Cristo hasta el 1200 después de Cristo, hasta que después se desligó y se desfragmentó todo este consejo. Y ahí nacieron 16 ciudades mayas independientes con políticas independientes, cada una tenía su propia política. La estructura era bastante importante porque había el Alash Winik, que era el máximo gobernante, que se suponía que era el portador del bastón ceremonial con la representación del dios de la vida, Kawil, principal símbolo del poder. Después seguía el Winich, que era el máximo gobernante, jefe o regulé. El Halpop, que eran los delegados políticos y religiosos del Hatat Yunik, encargado de las ceremoniales sagrados, junto con los instrumentos musicales dedicados a fiestas o a ritos. Después venía el Nakom, jefe militar o líder del militar de la ciudad. El Aguacán, máximo sacerdote y oficiante de ritos adivinatorios y sacrificio. Como sacerdote se encargaba de los calendarios, los libros sagrados y la educación, que también mis compañeras después van a hablar de eso. Seguían los tupiles, que eran como la policía de la época, encargados del orden y el cumplimiento de las leyes. Perdón que estoy leyendo porque si no, no me voy a acordar todo. Está bien, no hay problema. No hay problema. Mucha información y palabras raras, es difícil de memorizarlas. Los Bata Bob, en todas las ciudades, los jefes, en ciudades-estados, había jefes que tenían la denominación de la ciudad, y estos eran los gobernadores de ciudades más chicas. Esto es muy importante lo que estás diciendo, Juan. O sea, la ciudad-estado es el tipo de organización política que van a tener, del tipo de Estado. Esto es lo que estamos marcando. Sí. Sí, perdón. Y bueno, el último funcionario en la escala eran los Ha-Kuch. Era el último funcionario encargado de organizar los trabajos para la comunidad, y era el recaudador de los tributos, y se encargaba de supervisar para el Bata Bob. Era como el capataz, digamos, supongamos, ¿no? Después, algunas ciudades evolucionaron con sus sistemas políticos, tuvieron que hacerse cada vez más complejos, como en todo lugar, llevando a la teocracia, donde el rey tenía el carácter de Dios o divino, y tenía poder absoluto sobre todo, lo militar, lo judicial y lo económico, ¿no? Después, las sociedades mayas normales, cuando ya eran más chicas, estaban divididas en jerarquía, con las cuales se encontraban en el más alto el poder hasta al más bajo, donde se encuentran los esclavos. Había 5 niveles, digamos: sacerdotes, que era
el que manejaba el poder supremo, se los creía capaces de comunicarse con Dios, o con los dioses de ellos. Después venían los gobernantes, que eran familias que gobernaban las ciudades-estado, vestían muy ostentosamente, se ponían joyas, piedras, plumas de colores, sombreros llenos de piedras preciosas. La nobleza, los guerreros, los altos funcionarios, caciques, algunos comerciantes también, que eran muy importantes. Después venían los artesanos y los campesinos, que eran la fuerza de trabajo. Algunos eran muy pobres porque eran casi considerados esclavos por lo que ganaban, ¿no? Y después estaban los esclavos, que eran los que, el miembro más bajo de la sociedad maya, que inclusive si no hacían bien su trabajo se los castigaban o se los sacrificaban, se los usaba para sacrificio, porque tenían eso los mayas también, usaban a los esclavos para sacrificio. Bueno, yo estuve mirando también algunas informaciones, por ejemplo, aparte de tener arquitectura, tengo economía acá para decirle, y la cultura maya, ellos vivían del trueque, pero el trueque de ellos era en base a lo que ellos lograban con la agricultura, ¿no? Que era muy importante. Ellos cultivaban, bueno, maíz, calabaza, cacao, poroto, algodón. El del algodón hacían un aceite, de la semilla del algodón hacían un aceite que era muy importante. Llegaron a ser muy importantes en el tema de realizar las tareas de siembra y de cosecha, porque tenían un calendario que siempre era repetitivo y lograban que en las ciudades todos respeten la forma de sembrar en la misma fecha y cosechar en la misma fecha, entonces tenían mucha comida, porque los pueblos iban creciendo y necesitaban mucha comida. Donde ellos vivían eran zonas boscosas, había mucha selva, mucho cultivo, ¿no? El comercio era muy importante entre las ciudades mayas. El trueque era algo que consistía en el intercambio de productos sin usar dineros. Ellos usaban la obsidiana, las espinas de mantarrayas, y también tenían intercambios de cacao, unas campanillas de cobre que se usaban para adornos, bueno, el oro, la plata, el jade, las conchas de mar y las plumas de colores, que eran para ellos como una moneda. Después para la cosecha, para plantar la semilla, ellos usaban un palo, que en ese momento era una tecnología avanzada, un palo con una punta, que la clavaban en la tierra y tiraban la semilla, clavaban en la tierra y tiraban una semilla, que era una tecnología, aunque era un palo de madera, ¿no? Para hacer los sembrados también ellos cortaban las terrazas, en las laderas empinadas, cortaban la terraza, la trababan con rocas y ahí cosechaban. Cosechaban inclusive varios alimentos a la vez. Cosechaban, por ejemplo, la planta de maíz, le metían las plantas que eran de arrastrarse, como el zapallo, la calabaza, perdón. Y me falta uno, y los porotos, que los sembraban todos a la vez para que se vayan trepando por las plantas de maíz para poder lograr una cosecha importante. ¿Qué me falta? Bueno, después tenían el tema del agua también, que con esto ellos lograban, al trabar la ladera, lograban que el escurrimiento del agua no desmorone, con las piedras, no desmorone y tenga las plantas húmedas. Pues como vivían en esa zona que era muy húmeda, digamos, también podían cosechar varias veces al año y maximizaban mucho la producción de comida, ¿no? Bueno, yo tengo todo eso hasta ahí, es lo mío. Chicos, ¿cuántos tenemos? 3 minutos. Bueno, si quieren nos volvemos a conectar, así continúa el compañero, ¿está bien? Bárbaro. Bueno. Bueno, muy bien.